Les invito a estar en pie para que miremos la escritura, hermanos, en el libro de Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, Primera Epístola de Juan, en el capítulo 2, el versículo 28, vamos a leer hasta el capítulo 3, el verso 3. Dice la escritura: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, el único nombre que hay debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Ese nombre admirable, ese nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla un día tendrá que doblarse. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta preciosa hora sentarnos a la mesa a escuchar tu palabra, ser expuestos a tu palabra. Permite, Señor, que podamos hacerlo con reverencia, con temor y temblor, pues tu palabra dice que tú miras a aquel que tiembla ante tu palabra y a aquel que es humilde de corazón. Permite, Señor, que podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo, y que hayamos venido en esta mañana con hambre y sed de tu palabra. Que no haya en nuestras mentes y en nuestros corazones nada que impida, Señor, que esta palabra, cual semilla, caiga en nuestros corazones y produzca el fruto de justicia para gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Vamos a hablar en esta mañana bajo el título Una esperanza purificadora. Una esperanza purificadora. Hemos avanzado en los textos de la primera epístola de Juan. Es una carta preciosa que confirma nuestro llamado, que nos establece y nos da las evidencias contundentes de que somos llamados, que somos hijos de Dios. Se nos da ese título de hijos de Dios por adopción, obviamente. Y vamos a mirar cómo en estos versículos encontramos, hermanos, lo que queremos recalcar en el versículo 3 acerca de la esperanza purificadora que nos ha sido dada a nosotros, con el fin de que nos mantengamos expectantes respecto a la venida del Señor. Hay algunos elementos importantes aquí en estos versículos. Uno de ellos es que el apóstol Juan continúa ya hablando a los hijitos. Es decir, esto es un tema que tiene que ver con los creyentes, no con los incrédulos. Pues comienza diciendo en el versículo 28, y ahora, hijitos. Y más adelante, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Más adelante, la escritura dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Note usted que aquí no está hablando al mundo, no está hablando a los incrédulos, le está hablando a los hijos de Dios. Es un mensaje enfocado a los que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y también resalto en estos versículos a qué esperanza se refiere el apóstol en estos textos. Y los podemos ver en el versículo 28,
cuando habla de la manifestación. Dice el versículo: permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Está hablando de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese mismo versículo más adelante dice: para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces está hablando de su manifestación, de su segunda venida. Y allí en el versículo 2 del capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice: lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿de qué esperanza está hablando aquí el apóstol? Está hablando de la esperanza de su manifestación y está hablando de la esperanza de su segunda venida. ¿A quién le está hablando eso? A los que somos hijos. El mundo no está esperando esta manifestación. El mundo está en sus vanidades, están ignorantes de este advenimiento, pero esto tenemos que recordárnoslo nosotros constantemente, porque esto es lo que nos mantiene a nosotros firmes y expectantes respecto a esa promesa que Él nos ha hecho. Cuando hablamos de esperanza, hablamos entonces de un término que tiene que ver con un acontecimiento o una expectación respecto a un acontecimiento que se espera, que está en el futuro, eso es esperanza. La esperanza tiene que ver con algo que no está en el presente, sino que está en el futuro, algo que nosotros al presente no vemos, pero que lo aguardamos con esperanza. No lo vemos porque si lo viéramos dejaría de ser esperanza, pero es un hecho, es un acontecimiento que a futuro se cumplirá. En el Nuevo Testamento ese vocablo se utiliza y traduce esperanza, que tiene que ver con un contexto siempre enfocado a cosas, hablando respecto a algo bueno. La esperanza tiene que ver con algo positivo y es una virtud. Algunos teólogos la llaman teologal. ¿Por qué? Porque nos mueve a confiar en Dios, nos mueve a eso por una razón: por su infinita grandeza, por su infinito amor que tiene con el hombre. Es decir, es una virtud que Dios nos da para que nosotros podamos poner nuestra confianza en la grandeza infinita y en el amor infinito que Dios ha manifestado a los hombres. Y cuando se dice que es una virtud teologal, quiere decir que es un regalo de Dios. No es una invención humana, no es un concepto que nosotros hayamos inventado, o no es un concepto que nosotros hayamos conquistado como seres humanos, sino que la esperanza es un don, como lo es también la fe, como lo es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, la fe que nos ha sido dada. De igual manera, la esperanza es un don, es un regalo de la gracia soberana de Dios a nuestras vidas. Esa esperanza, como la fe, terminará algún día. ¿Cuándo? Cuando alcancemos la vida eterna, que es el propósito deseado. Pablo escribió a los Corintios y dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Pero dice en el versículo 13 de Primera de Corintios 13 que la esperanza un día pasará, cesará, la fe se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. Pero hablando de la esperanza, entonces está diciendo que tendrá su culminación cuando lleguemos a la gloria y lo veamos y lo contemplemos a Él cara a cara, como dice la promesa que acabamos de leer. Para los escritores del Antiguo Testamento, Dios es la esperanza de ellos. Cuando Israel se dirigía a Dios, siempre estaba mirando a Dios como su esperanza. Ellos colocaban su confianza y su esperanza en Dios. En el capítulo 14, en el versículo 18 de Jeremías, estos escritores del Antiguo Testamento
muestran cómo Dios se convirtió en la esperanza de Israel. Y Jeremías en el versículo 8 del capítulo 14 lo llama la esperanza de Israel. Dice el texto: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Habían depositado su confianza. Es más, su confianza no estaba puesta en el hombre, no estaba puesta en sus carros, en sus caballos, en sus capacidades. De hecho, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la confianza de ellos estaba puesta en Dios. Oh esperanza de Israel. Toda la esperanza del pueblo judío estaba puesto en Dios. Y además de eso, era la bienaventuranza que ellos tenían. Salmo 146:5, el verso 5 y 6 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Los pueblos tenían un soporte, una esperanza, una confianza en muchos dioses. Israel se caracterizó porque toda su confianza estaba puesta en Dios, y ellos se alegraban en esa confianza que habían depositado en Dios. Pero esa confianza también estaba basada en el pacto que habían hecho con Dios. Habían hecho un pacto con Dios, y cada que ellos necesitaban afianzarse en esa confianza, evocaban el pacto que habían hecho con Dios. Ese Dios eterno, inmutable, les había prometido infinidad de cosas en un pacto que ellos habían hecho con Dios, y cada vez que ellos querían ratificar su esperanza, traían a colación o traían a memoria el pacto. En Nehemías 1:5, Nehemías dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiere decir que cada vez que querían ratificar su confianza, evocaban el pacto y decían: hicimos pacto contigo, que eres nuestra esperanza, que eres inmutable, que no cambias. Y entonces ese pacto nos daba la certeza y la confianza de que Dios iba a cumplir esas promesas. Ya en el Nuevo Testamento, la Escritura nos muestra que la esperanza del cristiano, la esperanza de la iglesia, no es otro sino Jesucristo. Cristo es nuestra esperanza. Váyase a 1 de Timoteo capítulo 1, el versículo 1. Pablo, allí en su saludo, muestra cómo Cristo hoy es la esperanza viva de la iglesia. En el verso 1 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, Pablo, al saludar, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Nuestra esperanza. Es decir, la esperanza del creyente ahora y de la iglesia está basado en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Y cuando habla a los efesios, entonces muestra cómo Cristo ahora es el factor diferenciador entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. En otras palabras, tener a Cristo es tener la esperanza, pero no tenerlo es vivir sin esperanza. Porque, hermanos, en realidad el mundo no tiene esperanza, por una sencilla razón: porque todas sus expectativas, oído a esto, todas sus expectativas y toda su esperanza está puesta en los dichos del hombre, en los recursos del hombre, en las cosas del hombre, que son pasajeras y son temporales, y que no pueden cumplirle al hombre lo que ha prometido. Entonces allí deja de ser ¿qué? Esperanza. Pero la esperanza del creyente no es simplemente un sentimiento, una emoción,
una expectativa, un pensamiento positivo acerca de algo, no es eso. No, es una esperanza firme y verdad y real. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra inmutable y las promesas inmutables de Dios. Vaya a Efesios capítulo 2, el versículo 12, porque allí el apóstol, Efesios capítulo 2, el verso 12, para que usted mire la condición que teníamos antes de conocer a Cristo. Lea el versículo 11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿se acuerda? En otro tiempo, en el pasado, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Y cómo estábamos en ese tiempo? Lea el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está la gente hoy sin Cristo? Sin esperanza. ¿Y por qué? Porque toda su expectativa está puesta en la palabra del hombre, en los recursos del hombre. Y al no poderles cumplir, su esperanza se desborona, se deshace, se cae, como hemos visto cuando los hombres van a subir a los puestos de gobierno, que prometen y prometen, pero se dan cuenta cuando ya están arriba que no pueden cumplir sus expectativas porque son seres que limitados. Y por eso este mundo irá como barco a la deriva, porque no tienen una esperanza, porque no tienen ¿a quién? A Cristo, que es la esperanza de gloria. Entonces Pablo dice: en ese tiempo ustedes estaban sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos, ajenos a la ciudadanía de Dios, sin Dios y sin esperanza. Versículo 13, pero ahora, escuche bien, esto es lo más glorioso de todo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Ahora usted tiene esperanza. Ahora usted sí tiene esperanza. Esa esperanza, Pablo declara que bajo esa esperanza nosotros hemos sido salvos. En el momento en que usted fue llamado por Cristo, en el momento en que usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador y soberano de su vida, usted fue llamado bajo una esperanza. En Romanos 8:24, Pablo muestra el poder de ese llamado que nosotros recibimos en la salvación, y hablando precisamente de esa salvación, capítulo 8, el verso 24, dice: porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, nosotros fuimos salvos no para andar a la deriva, no para dejar que los días pasen. Nosotros no hemos comprado un tiquete a ninguna parte. No sé si en algún momento escuché una noticia de un barco que hay en una ciudad costera, en donde la gente compra un tiquete a ninguna parte, y ellos compran el tiquete y el buque se va y navega, pero no tienen un rumbo y vuelven otra vez, y prácticamente es un viaje a ninguna parte para que la gente se distraiga simplemente y vaya y vuelve, pero no hay un itinerario, no hay un destino definido. La iglesia no está comprando un tiquete a ninguna parte. La Biblia dice que en el momento en que nosotros fuimos salvos, dice: porque en esperanza fuimos ¿qué? Fuimos salvos. Tan pronto recibimos esa salvación, se abrió en nosotros una expectativa, se abrió en nosotros una esperanza firme, que es lo que nos mantiene expectantes. Así que la esperanza para el mundo es simplemente, oído a esto, un deseo. La gente está anhelando, deseando. Es un anhelo, es un plan que la gente tiene.
pero no está cimentado ni en promesas ni en pactos de Dios, quien ha declarado la verdad basada en su fidelidad y basada en su inmutabilidad y en su verdad. Por eso la esperanza del mundo es incierta, incierta totalmente. La gente no sabe ni de dónde viene ni para dónde van. Pero a diferencia del mundo, esta iglesia tiene una esperanza, y es una esperanza que cada mes está más cerca, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es una esperanza que es viva. El apóstol dice: un ratico, un momento, y el que ha de venir, que vendrá y no tardará. Y aunque algunos retardan esa promesa, algunos la tienen por tardanza, nosotros estamos expectantes respecto a esa promesa. Volviendo allá, primera de Juan capítulo 2, el texto base. Entonces el apóstol ahora va a mostrar cuáles son las implicaciones de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué implicaciones tienen el hecho de que hoy usted y yo no tengamos una esperanza puesta sobre arena movediza, sino que tengamos una esperanza firme, soportada en la roca que es Jesucristo, el ancla de nuestra salvación? Es más, el apóstol la llama el ancla cuando escribe a los hebreos en el capítulo 6, el verso 18 y 20 de Hebreos. El apóstol dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche bien eso, hermano. Tu esperanza está puesta en los dichos de un Dios al cual le es imposible mentir. Imposible mentir. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos ¿de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden ¿de qué? De Melquisedec. ¿En qué está puesta su esperanza? En los dichos de un Dios que es imposible que mienta. Wow, es impresionante la seguridad que nos da esto. Yo saber que el que me dijo una promesa, el que me prometió algo, le es imposible mentir, porque en el momento en que lo haga, deja de ser Dios. Pregunto: ¿será firme nuestra esperanza? ¿Será firme nuestra esperanza? ¿Podremos estar seguros, confiados? ¿Podremos descansar tranquilos, sabiendo que el que prometió es fiel y que esa esperanza no producirá en nosotros que vergüenza? Hoy hay muchos avergonzados porque pusieron su confianza en palabras de hombres, en palabras de organizaciones, en palabras de muchas cosas, y finalmente los dejaron ¿qué? Avergonzados. Avergonzados. Veo unos seguidores de religiones y de líderes que florecieron y subieron como espuma, pero finalmente fenecieron, se acabaron, y todos sus seguidores están ¿qué? Avergonzados. Qué triste. ¿Cuáles son las implicaciones de esa esperanza? Número 1, en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí ve? Avergonzados. Esa esperanza nuestra es asegurada, confirmada por la permanencia. Por la permanencia. Pues dice el texto: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, absolutamente nadie que profesa la fe del evangelio y que luego lo abandona y no regresa puede decir que tiene vida eterna.
Nadie. La confirmación de alguien que tiene una esperanza viva y que se va a cumplir en él es que permanece en Cristo, que persevera en Cristo. Solo aquellos que permanecen fieles a Él, al Señor y a su palabra, y dan evidencias del fruto de justicia en sus vidas por el poder interior que produce la palabra y el Espíritu Santo en ellos, son aquellos que realmente son salvos, son llamados por Dios. La confirmación es su permanencia. Ya lo dijo el apóstol anteriormente. Lea en capítulo 2 el verso 24, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 24. El verso 24 dice: y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y escuche la segunda parte: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero si usted permanece ¿en quién? En el Hijo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿será que esa permanencia depende de nosotros? ¿Será que es producto del esfuerzo, la concentración, la dedicación? Tiene que ver nuestra responsabilidad humana, sí. Pero quiero decirle algo, hermano. Esa permanencia que confirma nuestra esperanza está garantizada, y Dios ha garantizado que esos escogidos no sean amenazados por ninguna prueba o por alguna tentación que ponga en riesgo su permanencia. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios no permitirá que usted y yo seamos tentados más de lo que podamos resistir, porque pondría en juego nuestra permanencia, y colocando en juego nuestra permanencia colocaría en juego nuestra salvación. Pero Dios no lo permite así. Primera de Corintios 10:12, Pablo le da una voz de esperanza a los Corintios. 10:12 de Primera de Corintios, y les dice estas palabras. Primera de Corintios 10:12, dice el verso 12: así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Eso nos lo dice a nosotros. O sea, eso es la responsabilidad humana que usted tiene. Usted no puede confiarse de que está firme, de que es inconmovible, de que usted tiene control sobre las situaciones. El apóstol está diciendo a los creyentes: así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Esa es la parte humana. Pero ahora miremos la parte divina respecto a la esperanza y a la firmeza y a la permanencia nuestra. Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no permitirá que su estabilidad se ponga en riesgo, pues Él en su soberanía no permitirá que usted sea tentado más de lo que es capaz de resistir, para que usted se mantenga firme, sin fluctuar. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No permitirá eso en sus escogidos. No lo permitirá. Y es más, juntamente con la prueba le colocará la salida para que pueda soportar. Es decir, Dios está en absoluto control de sus hijos. Y dice el versículo que dará la salida para que podamos resistir y soportar hasta el final. Así de que la permanencia que asegura la esperanza, volvamos allá a Primera de Juan, capítulo 2, esa permanencia ratificará quiénes son y quiénes no son. Es decir, la esperanza
que es confirmada por la permanencia, asegurará la diferencia entre los creyentes verdaderos y los que no son verdaderos. Mire lo que dice el texto, verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Es decir, que habrá unos que tengamos la confianza basada en esa esperanza, pero dice más adelante, para que en su venida no nos alejemos de él, que avergonzados. Entonces esa esperanza marca la diferencia entre los que tienen la confianza y los que se irán ¿qué? Avergonzados. Mirando ese término avergonzados, traduce confundidos. Es una expresión que denota desgracia, confusión, pero a diferencia de ellos habrá otros que tengan la confianza puesta en ese Dios, es decir, tienen la franqueza, tendrán el valor de acercarse a Dios. Jesús dijo, hablando a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente que mis discípulos. Tengan la certeza que si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y no tendrán que alejarse avergonzados. La confirmación de esa salvación que ustedes tienen se garantiza por la permanencia de ustedes. Estén totalmente seguros de eso. Aquí no hay incertidumbre, aquí no hay grietas por las cuales nuestra seguridad se vaya. No, hay una seguridad plena, una confianza absoluta. En segunda instancia, esa esperanza se evidencia por la justicia. Mire de nuevo allí en Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, no solamente la esperanza es confirmada por la permanencia, sino que otra evidencia de que esa esperanza es viva y está puesta en el lugar correcto y en la persona correcta es que usted y yo practicamos la justicia de Dios. Nos convertimos en imitadores de aquel que es justo, pues el texto dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Practicar la justicia significa practicar la verdad. Practicar la verdad. O sea, los que tenemos la esperanza viva y cierta, no estamos andando por las ramas con incertidumbre, con mentiras. No, practican la verdad. Practican la verdad. Así como Él es justo, nosotros somos justos. Cuando se habla del siervo del Señor, vayamos allí a Isaías capítulo 42, el versículo 1, hablando de Cristo, el siervo de Jehová, muestra cómo esa justicia está relacionada plenamente con la verdad. Es decir, si tú tienes la esperanza real, tú andarás en justicia, harás justicia, andarás en la verdad. Capítulo 42 muestra cómo esa justicia tiene relación íntima con la verdad. Dice el verso 1 hasta el verso 4 de Isaías 42: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá ¿qué cosa? Justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, subraya esta parte, por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. Es decir, la justicia está relacionada con la verdad. La justicia está relacionada con la verdad. Y hago una pregunta en esta mañana: ¿será que nuestra sociedad podrá tener justicia?
cuando la Biblia dice sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso? Cuando la justicia está relacionada con la verdad, pregunto, ¿podremos tener justicia en nuestra sociedad? No, no podrá haber justicia. El versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hermano, no puede haber justicia en el mundo, no puede haber hacedores de justicia, pues no hay verdad en el mundo. El único que puede traer justicia y hacer que los hombres y mujeres andemos en justicia y hagamos justicia son los hijos de Dios, que andan en verdad. El profeta, mirando la condición del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, capítulo 59, allí mismo de Isaías, muestra cómo el pueblo vivía alejado de la justicia, alejado de la verdad, y eso le trajo unas consecuencias impresionantemente negativas. Lea el verso 1 del capítulo 59 para que mire una radiografía de lo que había en el pueblo en el tiempo de Isaías. Alejados totalmente de la justicia, alejados totalmente de la verdad. Versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Qué radiografía. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz que iniquidad. Ese es el estado espiritual del mundo hoy. Mentiras, iniquidades. Verso 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que fuere por ella no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Cómo anda el mundo hoy? ¿Cómo anda el mundo? ¿En tinieblas? Verso 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Wow. ¿Cómo está el mundo hoy? Usted ve la política en tinieblas, en oscuridad. El mundo entero bajo una espesa nube de oscuridad, y la gente tropieza y no sabe para dónde va. El mundo va sin norte. Y dice verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, escuche bien esto, un pecado de moda hoy, el prevaricato, y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Eso es degradación total. Verso 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso ¿qué? Lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. No hay justicia. Ahora pregunto, ¿podrá haber esperanza
¿Será que usted y yo vamos a poner la esperanza en el mundo, en los líderes del mundo? Hermano, eso es algo ilógico. Pensar nosotros que va a haber esperanza cierta y seguridad en los líderes del mundo cuando andan en tinieblas y palpan la oscuridad y las tinieblas y andan como ciegos. El creyente no puede poner su esperanza en los hombres. La esperanza del creyente tendrá que estar puesta única y exclusivamente en los dichos, promesas que Dios ha hecho a su pueblo. El hombre no regenerado vive en mentira. El hombre no regenerado vive en tinieblas. No hay esperanza en él. El que sabe que Dios es la fuente de toda justicia, tiene que saber igualmente que al estar haciendo justicia, evidenciará con eso que es un nacido de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, practica la justicia, vive la justicia, hace la justicia, y eso ratifica su esperanza. Nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos o siervos de justicia. Váyase a Romanos capítulo 6. Esto es poderoso. ¿Quién era usted y quién era yo antes? Unos esclavos del pecado. Obedecíamos al pecado. Capítulo 6, el verso 15. Ahora somos ¿qué? Siervos de justicia. En el original griego, doulos, esclavos. Pronto los que escribieron la pusieron como siervos, pero en realidad el original es esclavos de justicia. Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién le obedece usted? A quien le obedezca, usted es esclavo de ese, a quien obedece. Y nosotros, dice el apóstol, que nosotros éramos esclavos del pecado, pues practicábamos el pecado, vivíamos en pecado, hacíamos las obras de pecado y éramos ajenos a la justicia de Dios. Versículo 17, pero gracias a Dios. Yo creo que usted se puede unir conmigo en esta mañana a esta gratitud del apóstol. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia o esclavos de justicia. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Un esclavo no toma decisiones. Un esclavo no tiene libertad para escoger o elegir. Él hace lo que su amo le dice que haga. Y así vivíamos nosotros antes, bajo el yugo del pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones, en nuestros propios pensamientos torcidos. Y obedecíamos, nuestra voluntad estaba sometida al pecado. Pero dice la Biblia, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, entonces nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo entregado nuestra voluntad a esa doctrina, fuimos libertados del pecado y vinimos a ser ¿qué? Siervos de justicia. Pero mire aquí lo importante de lo que dice el versículo 17. Habéis obedecido de corazón. ¿A qué? A aquella forma de doctrina. A algunos no les gusta la palabra doctrina, dicen la doctrina divide. Y es verdad, la doctrina divide. Claro, divide entre los que son y los que no son. Y entonces nos entregamos de corazón a esa forma de doctrina, a esa enseñanza que nos trae la palabra de Dios, y habiéndonos entregado a ella, automáticamente fuimos ¿qué? Libertados del pecado y fuimos puestos bajo la soberanía de la justicia de Dios. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad.
Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para justificación presentad vuestros miembros para servir, escuche, para servir ¿a quién? A la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero Pablo hace una pregunta, versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto del pecado? Separaciones, divorcios, pérdidas, enfermedades por drogas, alcohol, vergüenza. Se iba el dinero en bagatelas, cosas en las cuales ¿qué? Traen vergüenza, porque el fin de ellas es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fin de alguien que practica la justicia de Dios. Y finalmente, en el versículo, vuelva allí a primera de Juan, en el versículo 2, ahora dice el versículo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. No solamente el que tiene esa esperanza permanece, no solamente el que tiene esa esperanza practica y hace y vive la justicia, sino que ahora dice la Escritura que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Anda en procura, anda buscando la pureza, anda buscando purificarse cada vez más. Cuando la esperanza se ha puesto en Cristo, produce un anhelo ardiente de llegar a ser semejante a Él, buscar la pureza de Él. Así como Él es puro, yo debo ser puro. Así como Él es justo, yo debo ser justo. Así como Él anda, yo debo andar, imitándolo a Él cada vez más, cada vez más. Y Pablo, cuando habla a los Gálatas, entonces muestra cómo esos que anhelan ser puros como Él es puro, buscan que cada vez más su yo muera y que reine Cristo en ellos. Gálatas 2:20, usted conoce el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El anhelo de ese que busca la purificación es parecerse cada vez más a Él, más. Ahora, la idea de purificarse a sí mismo, porque dice la Escritura, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No es que nosotros nos autopurifiquemos. No es un acto místico en donde usted se separa y ahora va a buscar el silencio y saumerios y va a buscar la purificación, como algunos religiosos buscan la purificación. No se trata de eso. Se trata más bien, y está haciendo hincapié en la obra santificadora del Espíritu Santo. Y que usted, como ese que anhela ser como su Señor, se está poniendo y se está exponiendo a los medios de gracia, para que los medios de gracia lo purifiquen todo el tiempo, y que la obra del Espíritu Santo obre en usted purificación, y cada vez usted sea más semejante y parecido a Cristo. Pastor, ¿y cuál es el medio entonces para purificarnos? ¿Será que hay que hacer largas jornadas de ayuno y de abstinencia bueno, si usted quiere ayunar, hágalo. Váyase a Primera de Pedro, capítulo 1, 22.
Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Es un medio de gracia que Dios ha provisto. Es un medio de gracia. Dice el verso 22. ¿Usted tiene la esperanza de ser como Él? ¿De verlo un día? Entonces mire lo que dice la Biblia. Él anhela ser puro así como Él es puro. Y la pregunta es: ¿y cómo lo hago? ¿A través de qué? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Versículo 22 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué cosa? A la verdad. Esto no tiene un aspecto místico, no. Usted no tiene que hacer retiros por allá y meterse en una cueva. Por ahí hay uno que se metió en una cueva meses, quiere lograr la purificación. ¿Quién dijo que la purificación se logra de esa manera? No, es cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios. Jesús dijo: ahora ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo les he hablado. Y Pedro lo ratifica, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante o por medio del Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente y de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el medio para purificar al creyente? La tiene en la mano. Y en la medida en que usted se exponga a la palabra, en la medida en que usted se vaya a la palabra, escudriñe la palabra, indague en la palabra, medite en la palabra, practique la palabra lo va ¿qué? Lo va limpiando, para que cada vez sea más puro, así como Él es puro. Pablo termina diciéndole a los efesios, haciendo ese cuadro comparativo con Cristo y la iglesia, y haciendo esa comparación con el matrimonio. Capítulo 5 de Efesios, el verso 25, la forma en que se purifica por la palabra. Verso 25 al verso 27, Efesios 5, dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia a tal punto que se entregó por ella, se dio por ella. ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Y cómo lo expresa? Para santificarla, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo purifica Cristo la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Habiéndola purificado por el lavamiento de la regeneración, por medio de ¿qué? De la palabra. Por eso en un lugar como estos tiene que haber ¿qué? Palabra. Ojalá toda la semana hubiera aquí palabra, que este sea un corredor de personas que están pasando por estos salones a escuchar palabra, para que cada vez esta iglesia sea más pura. Menos pecado en nosotros, menos iniquidad en nosotros, menos cosas negativas en nosotros, que la palabra nos esté limpiando. ¿Y por qué hablo de los esposos? Porque los esposos son las cabezas del hogar que deben garantizar que sus esposas estén expuestas a la palabra de Dios, para que esas mujeres sean purificadas por el efecto de la palabra. Sentarse con ellas a hablar de la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra y garantizar que ellas están expuestas a la palabra, porque ese es el reflejo de que hay un amor por esa mujer. Hermanos, tenemos una esperanza viva que está garantizada por la permanencia.
tenemos una esperanza viva que está garantizada por las obras de justicia en los creyentes. Y tenemos una esperanza viva por la búsqueda de ser cada vez puros y más puros por el efecto de la palabra. Sigamos en procura de ello, sigamos anhelando eso, para que finalmente nosotros podamos verle, como dice la Escritura, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Estemos en pie, por favor, en esta preciosa mañana. Es posible que en usted en algún momento haya negligencia, y entonces es muy difícil así. Pero hermano, que vayamos a la palabra continuamente y seamos expuestos a ella para que ella nos esté limpiando. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y por eso es menester que usted y yo todo el tiempo nos estemos exponiendo a esta bendita palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta esperanza viva que hoy tenemos. Una esperanza que nos hace permanecer firmes sin fluctuar. Una esperanza que nos hace vivir en justicia, en verdad, practicando la verdad, viviendo como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Una esperanza que nos coloca en procura de buscar ser cada vez puros, limpios, desechando toda mentira, desechando la avaricia, desechando todas las detracciones, desechando toda iniquidad en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, por el efecto y la obra de tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites hoy contemplar tu palabra y poder ratificar, Señor, que a través de ella somos limpiados. Bendice esta iglesia, llénanos de tu palabra. Permite que a través de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos purifique cada vez más de nuestras obras que no corresponden y podamos cada vez buscar la semejanza con Cristo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Siéntense, por favor, tengan la bondad.